Cuando uno se enamora de la palabra del Señor, cada día, cada mes, cada año que pasamos y que avanzamos en este peregrinaje espiritual, más nos enamoramos de la palabra del Señor. Una vez le preguntaron a Charles Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores, y fue un hombre que se levantó en una época donde había modernismo, donde estaban dudando de la infalibilidad de la palabra, de la inspiración de la palabra, donde dudaban de los milagros, donde dudaban de la historicidad de Cristo, en fin. Y en esa época este hombre se levantó a defender las doctrinas sanas de la palabra del Señor, y a Charles Spurgeon en algún momento le preguntaron cómo él defendía la palabra del Señor, y él contestó, abro comillas, él dijo: de la misma manera en que yo defendería a un león. No tienes que defender a un león, suéltalo. Él va a defenderse a sí mismo. La Biblia no necesita que yo la defienda. Ella es un crisol. Ella depura, ella limpia, ella purifica, ella perfecciona. Así muchos duden de la palabra del Señor. Recordamos las palabras de Cristo cuando citó también el Antiguo Testamento: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Otra cita bíblica para que miremos: Proverbios capítulo 30. Proverbios capítulo 30, versículo 5. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y versículo 6. Proverbios capítulo 30, versículo 5 y versículo 6. Dice: toda palabra de Dios es digna de crédito. Dios protege a los que en Él buscan refugio. El versículo 6, no añadas nada a sus palabras, no sea que te reprenda y te exponga como a un mentiroso. Mire, hay otra versión, leí de la versión internacional, pero hay una versión antigua que dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y el 6 dice: no añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Y hay una versión como traducción en lenguaje actual, una paráfrasis, que el versículo 6 dice el 5: toda palabra de Dios ha pasado la prueba de fuego, crisol. Y el 6: no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, porque puede reprenderte y mostrar que eres un mentiroso. Me gusta cuando dice: no añadas a sus palabras. ¿Qué dice? Que no añadas ¿qué? Ninguna idea tuya. Es muy fácil añadirle ideas a la palabra del Señor. Y ahí donde tenemos en el día de hoy predicadores predicando disparates, estupideces, cuando no herejías de la palabra del Señor. Y ni hablar de estas comunidades, con el mayor de los respetos, porque yo creo en la visión de los grupos pequeños, algunos lo llaman de otras maneras, pero mire, qué tristeza esas comunidades que su único énfasis es crecer y crecer numéricamente. No les importa mucho la calidad. Entonces lo único que necesitan es abrir células y células por todas partes, y una personita apenas con 4 o 5 mesecitos recién desempacado, como digo yo en ese argot paisa, apenas conociendo al Señor, lo ponen al frente de un grupo, lo ponen a predicar la palabra de Dios. Y por eso es que hemos escuchado tantas cosas que uno se queda asustado diciendo: ¿y eso enseñan allá? Es porque a veces ni siquiera hay control de la enseñanza de esos líderes. Por eso ustedes vieron que nosotros el año pasado hicimos aquí una campaña de crecimiento, y mire que lo que hicimos fue unos videos ya con las predicaciones hechas, con los estudios hechos, para asegurarnos que nadie estuviera ¿qué? Enseñando algo totalmente distinto o diferente. Esa es una buena metodología. Yo por lo menos me siento muy tranquilo cuando yo sé de alguien que ya ha pasado un buen tiempo, que ya ha pasado discipulados, capacitaciones, enseñanzas, y me da tranquilidad porque es una persona que conoce la palabra del Señor. Lo que me está diciendo este pasaje y todo lo que hemos visto en esta mañana, pero aquí en Proverbios una vez más nos está diciendo que no debemos añadirle nada a la palabra del Señor, porque un día vamos a pararnos delante del Señor. Ustedes saben que los que predicamos la palabra tenemos doble responsabilidad y seremos juzgados doblemente. ¿Ha leído eso?
Todos los que predicamos la palabra en un grupo pequeñito, en un discipulado, en una comunidad, todos tenemos doble responsabilidad. ¿Sabe por qué, mis amados? Porque vamos a tener que rendirle cuentas al Señor, no solamente por nosotros, sino por lo que le enseñamos a otras personas. Por eso dice acá, no añadas a sus palabras ninguna idea tuya, para que no seas reprendido y seas hallado mentiroso. Un día nos vamos a parar delante del Señor, y créame, si Dios nos reprende, cuando nos reprenda, es porque Él tiene razón. Nosotros nunca vamos a tener la razón, Él es el que la tiene. El problema de nosotros es que en nuestra terquedad a veces creemos que es que Dios se equivocó, y a veces he escuchado a algunos hasta decir, no, es que Pablo se equivocó, es que Pedro se equivocó, pero ahí no quiere decir eso, y es que yo quiero decir tal cosa, porque quieren acomodar la Biblia a sus enseñanzas. Y ese es el peligro que hay en el día de hoy. Nunca vamos a encontrar errores en la palabra del Señor, nunca vamos a encontrar que Dios estaba equivocado y que nosotros teníamos la razón. Nosotros tenemos que aprender a confiar en la palabra del Señor, tenemos que estudiar la palabra del Señor, tenemos que predicar la palabra del Señor, pero tenemos que, escúcheme, memorizar la palabra del Señor y sobre todo vivir la palabra del Señor. Por eso este es un año para que nos enamoremos más de la palabra del Señor. Al final voy a hacerles un desafío, y el desafío que les voy a hacer, sé que algunos no lo van a aceptar pero sí sé que un buen grupo sí lo va a hacer, y con ese buen grupo me doy por bien servir. Ahora, alguien dirá, Renzo, ¿por qué no tiene un poquito de más fe y que todos van a aceptar el desafío? Bueno, quisiera, pero es que a veces he comprobado que no es así. Entonces, quisiera ser como tan positivo de que todos van a aceptar el reto, pero con que la mayoría lo acepte me doy por bien servir. Pero antes de decirles el reto y el desafío de este año, quiero darles dos citas bíblicas más que me faltan. La que sigue es Jeremías, capítulo 1, versículo 17. ¿Cómo titula la conferencia de esta mañana? ¿Cómo? ¿Cómo titula? Ni añadir, ni quitar. Jeremías, capítulo 1, versículo 17. 17. ¿No te has pasado todo eso? Bueno, permítame que me fui para otro, me pasé. El 17, pero tú prepárate, ve y diles todo lo que yo te ordené. No temas ante ellos, pues de lo contrario yo haré que sí les temas. Hay otra versión que dice, tú pues ciñe tus lomos, es decir, alístate. Levántate y háblales todo cuanto te mande. No temas delante de ellos, para que no te haga yo quebrantar delante de ellos. La versión Dios habla hoy me gusta como dice, y tú ármate de valor, ve y diles lo que yo te mande. No les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Aquí hay una tarea, amados y amadas, la tarea más grande en todo el mundo es predicar la palabra del Señor tal y como es enseñarla tal y como Dios nos ha mandado que la enseñemos. En el día de hoy hay personas que saben que algunas comunidades, que algunos siervos de Dios, que algunos superungidos están enseñando herejías, pero no están diciendo nada. Les da miedo, no dicen nada. Yo me he levantado a hablar de algunas herejías que algunos siervos de Dios, y me han cerrado las puertas en algunos, recuerdo hace algunos años atrás, cuando fui por allá, lo recuerdo como si fuera ayer, pero eso fue hace por ahí como 7, 8 años, estaba por allá en Montería predicando la palabra del Señor, y hablé de algunas herejías, de algunos superungidos, y nunca más me volvieron a invitar, jamás. Me cerraron las puertas, porque para ellos esos superungidos eran, mejor dicho, sus ídolos. Ahí sí, y algunos se atreven a distorsionar la palabra de Dios, y hasta le sacan un versículo por allá que dice, no toquéis a mis ungidos, dice el Señor, pero se les olvida por allá la cantidad de pasajes bíblicos que dice que si algún profeta habla de parte de Dios y eso no se cumple, que muera lapidado, que es un profeta mentiroso. Y la gente no quiere meditar en eso, les da miedo. Y aquí nos está diciendo el Señor en Jeremías, en el capítulo 1, el versículo 17, ármate de valor, ve y diles todo lo que yo te manda, no les tengas miedo, porque de otra manera yo te haré temblar delante de ellos. Mi deseo, amados, es que con estas series, porque esto apenas es una introducción, con estas series yo espero que usted este año se enamore de la palabra del Señor, y sobre todo que usted eche raíces profundas en nuestra comunidad. Y le voy a explicar por qué.
Porque para mí es sumamente importante que usted conozca de la Biblia. Porque si usted no conoce la Biblia, si no estudia la Biblia, si no escudriña las Sagradas Escrituras, viene a mi memoria un adagio que le escuchaba a mi papá cuando yo era niño: nos metieron gato por liebre. Gato por liebre. ¿Sabe por qué algunos en las comunidades viene X o Y persona a hablarles y dice herejías y nadie dice nada? Es porque no conocen las Escrituras. Pero cuando yo conozco la Biblia, olvídese que yo lo trago entero. Con la modestia del caso, pero ustedes son una comunidad que ya no traga entero. Pero yo quiero que todavía echen más raíces, todavía yo quiero que ustedes profundicen en la palabra del Señor, porque yo quiero que ustedes se cuiden, porque cada vez esto se está colocando más complicado.